Gracias a usted que nos sintoniza a través de Facebook, en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano, en esta transmisión de Facebook Live para cerrar la semana laboral. Gracias a usted que ya se suscribe a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, y le voy a dar un número de teléfono para que marque y nos pueda escuchar desde nuestra plataforma telefónica directamente desde cualquier parte de Estados Unidos. Puede marcar al 563-999-3940, 563-999-3940, y de México se marca 001-563-999-3940. Le agradezco a nuestro colega periodista Álvaro Delgado que nos tome la llamada allá precisamente en México. Antes de entrarle al tema por el que te llamamos, mi querido Álvaro, quiero escuchar tu opinión. ¿Cómo ves desde México todo este jaloneo entre ambas naciones, México y Estados Unidos, en su situación más crítica en décadas? Muy buenos días, Vicente, muy buenos días al auditorio. En efecto, se trata quizá de la crisis más aguda desde la expropiación petrolera por parte del general Lázaro Cárdenas en 1938. Y hay quien señala que en realidad se trata de una crisis mayor, muy semejante a la que hubo con la invasión estadounidense de 1947-1948. 1848, efectivamente. De cualquier manera, se trata de una crisis de enorme dimensión que exige, en primer lugar, del Estado mexicano, me refiero no solamente al presidente de la República, sino a los poderes del Estado mexicano, una conducta muy clara de pensar en los intereses nacionales. Estados Unidos y Trump está defendiendo, como siempre lo han hecho los estadounidenses, sus propios intereses. Es hora de que los mexicanos y de que el Estado mexicano, que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por primera vez pongan por delante el interés nacional, los intereses de México, y asuman una posición de mucha inteligencia, pero también de mucha firmeza, de mucho carácter, de mucha personalidad, que sin estridencias efectivamente enfrente a un vecino desigual, pero no por ser de otra dimensión vamos a acobardarnos. Esta conducta creo es la que debe guiar al gobierno de México, y una palabra que no puede dejar de estar presente permanentemente en el comportamiento de las autoridades y también de los mexicanos en general, de todos, que es la dignidad. No puede perderse el respeto por uno mismo como persona y como nación ante las insolencias, las agresiones, ya claramente una declaratoria de guerra por parte de Trump. Y bueno, yo espero que se modifique a favor de esta firmeza la conducta del presidente de la República y de sus colaboradores, porque lo que ha acontecido en los días recientes ha sido, me parece que no del todo firme ni digno. Espero que lo que pasó el día de ayer, específicamente, en las más recientes horas, diría yo, sirva efectivamente para que, con todo el respaldo que tiene el presidente de la República como representante del país, pues asuma una conducta de mayor firmeza. Así es. Bueno, al tema que nos ocupa, mi querido Álvaro Delgado, nosotros también le hemos dado puntual seguimiento en torno a este dinero que entrega
el gobierno de México a la Fundación Juntos Podemos que dirige Josefina Vázquez Mota, quien todo parece indicar será la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México. Y tú publicas un artículo, una nota muy interesante en la revista Proceso. ¿Quieres contarnos en qué va esto? Mira, efectivamente, después de que yo sabía desde el año pasado, porque era parte de pues finalmente de lo que muchas versiones que corren sobre muchos asuntos en la política mexicana en general y específicamente del Partido Acción Nacional. Y a mí me habían contado tres fuentes diferentes, y yo comencé justamente a investigar un financiamiento, se decía en marzo o en febrero del año pasado, por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a la fundación que preside de manera honoraria Josefina Vázquez Mota. Y yo no pude, lamentablemente, ahora sí que anticiparme, me ganó la nota esta organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que preside el Claudio X González, este personaje hijo del magnate Claudio X González, dueño de Kimberly Clark de México. Y en octubre, efectivamente, ellos publican parte de los documentos que demuestran que efectivamente el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, transfiere, en ese momento lo dijeron ellos, esta asociación civil, 900 millones de pesos a la Fundación Juntos Podemos, y que esos recursos se dispersaron a través de otras organizaciones que trabajan con migrantes en Estados Unidos. En ese entonces, en octubre, lo que prevaleció fue el silencio por parte no solamente de Josefina Vázquez Mota, sino de la autoridad responsable de autorizar y de vigilar esos recursos. Y apenas el año pasado, en noviembre, volvió a darse más información por parte de Mexicanos contra la Corrupción, y se estableció que no eran 900 millones de pesos los que se recibió por parte de Juntos Podemos, sino más de 1,000 millones. Una vez más, hubo silencio por parte de Josefina Vázquez Mota y por parte también de la autoridad mexicana. Y aquí el asunto es que Josefina Vázquez Mota no es una política vigente, no solamente es integrante del Comité Nacional del PAN y promotora de la candidatura presidencial del presidente del PAN, de Ricardo Anaya, sino que ella misma hoy está en la posibilidad real de ser candidata del PAN a gobernar el Estado de México, el Estado de la República Mexicana más poblado, con mayor densidad electoral, y donde tiene amplísimas posibilidades de ganar. Va entonces, contra el primo del presidente Enrique Peña Nieto, del Mazo. Sí, yo ayer precisamente a las 12 del día emití un tuit diciendo que Peña, desde pues con toda su debilidad y con todo su desprestigio, había logrado perfilar a su primo Alfredo del Mazo como el candidato priista a la gubernatura del Estado de México, y el asunto se confirmó ya por la noche cuando se hace público que Alfredo del Mazo solicita licencia como diputado, que era el último día para solicitar licencia de acuerdo con la ley. No lo hizo quien se identificaba también como la candidata del gobernador Erubiel Ávila y el ex gobernador Arturo Montiel. Me refiero a la secretaria de Educación del Estado. Entonces es un hecho que será Alfredo del Mazo el candidato priista al Estado de México, con todo lo que eso implica, Vicente. Efectivamente, Josefina Vázquez Mota va a enfrentar al primo
de Peña Nieto en el Estado de México y al representante muy claro del grupo Atlacomulco, que es el grupo político priista más corrupto del país. A ver cómo le va a Peña Nieto, a quién le apuesta los huevos de la gallina de oro, si me permites, o a una persona que lo ha respaldado como Josefina o al primo. Es que ese es el asunto. O sea, estamos ante la hipótesis de que en todo caso Peña tiene dos candidatos. Su primo, Alfredo del Mazo, que sin duda va a ser el articulador de todos los intereses del Estado de México, los peores y los no tan peores, y Josefina Vázquez Mota, que pues sí, tiene una vinculación política. Yo digo que la corrompió políticamente, entregándole tal cantidad de recursos, y Josefina Vázquez Mota, naturalmente, en ese sentido, aún ganando, pues sería una carta que bien podría servirle al propio Enrique Peña Nieto. Yo mismo, Vicente, y a los, al auditorio que está atento a esta charla, antier yo le pregunté precisamente al presidente del PAN al respecto. Le hice una pregunta muy específica en este sentido. ¿Tiene autoridad política y moral Josefina Vázquez Mota para criticar la corrupción del PRI, la de Peña y la del gobierno del Estado de México, después de haber recibido más de 1,000 millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto? Y naturalmente Anaya dijo que Josefina Vázquez Mota es una política íntegra y que lo que hizo fue solamente un esfuerzo de gestión. Sí, eso fue hecho, lo que la declaración fue hasta que a nosotros nos dejó rascándonos la cabeza, ese que no es corrupción lo de los 1,000 millones, pero que una gestión para los migrantes. Pero pues muchos migrantes ni siquiera vieron, ya no digo 1,000 millones, $1. Nada, porque inclusive parte de los recursos no están aclarados. Pero bueno, déjame que me dijo esto Josefina Anaya a la pregunta, y enseguida le pregunté también a Anaya, ¿eso es corrupción política? Y su respuesta fue, de ninguna manera. Yo sí creo que es corrupción política, porque Vicente y quienes nos están escuchando, ¿alguna vez han escuchado una crítica mínima de Josefina Vázquez Mota a la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, y específicamente de Enrique Peña Nieto? Y yo te garantizo que no va a haber ninguna alusión específica a Peña Nieto. Pues porque está capturada, porque en México se utilizan los recursos públicos para fabricar oposiciones de papel o de saliva. El caso de Josefina Vázquez Mota acredita efectivamente la alta corrupción que se da en México para amordazar, para capturar, para amansar a los supuestos opositores. No vamos muy lejos, Álvaro, eso también sirve a la mexicana acá en Estados Unidos. Ni un líder, ni un miembro de organizaciones de oriundos, clubes, federaciones, nadie ha señalado nada sobre esto que investigas tú y que hemos también nosotros denunciado. Nadie exige transparencia, pues porque seguramente los tienen así, en una oposición de papel o de saliva, y nadie es crítico. Exactamente, o sea, la corrupción no es solamente robarse los recursos públicos para llevárselos a bolsillos particulares, tanto los de funcionarios públicos como del sector privado o personas en lo individual. La corrupción es también de carácter político, el usar recursos de todos los mexicanos para quitarles el filo a los opositores, para corromperlos, para cooptarlos, para debilitarlos, para que, llegado el momento, pues guarden silencio. Ese es lo que yo finalmente he escrito en mi más reciente libro, en el Amaciato, el Pacto Secreto Peña Calderón, que finalmente son las complicidades. En el caso específico de los más de 1,000 millones de pesos para Josefina Vázquez Mota, hay una
un principio de democracia que está ausente: la transparencia y la rendición de cuentas. Yo mismo le pregunté a Ricardo Anaya, el presidente del PAN, si la explicación, si Josefina Vázquez Mota había dado al PAN una explicación sobre esos recursos y sobre su aplicación, porque por lo menos hay $8 millones que no están aclarados. Y lo que me respondió fue que en todo caso los que deben aclarar el uso de esos recursos, dijo él, son las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente el Instituto de Mexicanos en el Exterior. Pero eso tampoco ha ocurrido. Y en la corrupción están las dos partes, tanto los que corrompen como los que se dejan corromper. Y en este caso, los que se han dejado corromper han guardado absoluto silencio, en particular Josefina Vázquez Mota. Qué fuerte le das como cabeceas tu columna, Josefina candidata y la corrupción política. Y de ahí, para que se la quite de encima, Álvaro, pues es muy fácil: transparencia, aclararlo. En efecto, transparencia por parte de ella, pero transparencia también por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque también tengo yo la versión, y esto es, tengo la versión de que el actual embajador, o el que está perfilándose como embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, el que quedaría por Carlos Sada Solana, que se va como subsecretario para América del Norte, ¿no? Así es. Pero Jerónimo Gutiérrez, no embajador de México en Estados Unidos, que está ahí, pues porque es amigo del canciller Videgaray, y es amigo, naturalmente, de Josefina Vázquez Mota, pues él habría participado justamente en la gestión para que Josefina Vázquez Mota hubiera obtenido tal cantidad de recursos públicos para su fundación. No hay que olvidar que Jerónimo Gutiérrez no solamente fue subsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón y subsecretario para América del Norte en el gobierno de Vicente Fox, fue director de la Fundación Agustín, de la Fundación Iturbide, que es la fundación, digamos, que trabaja para el PAN en la Cámara de Diputados. Él la dirigió de 1998 al año 2000, y en el año 2000 Jerónimo Gutiérrez se afilió al Partido Acción Nacional. Fue militante del PAN prácticamente hasta el año antepasado, que ya no se reafilió. Pero en mis archivos, en el viejo padrón que yo tengo íntegro, ahí aparece el nombre de Jerónimo Gutiérrez. Y la versión que yo tengo es que fue Jerónimo Gutiérrez quien, en una reunión con Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y Enrique Peña Nieto, y Josefina Vázquez Mota, se pactó la transferencia de recursos públicos para migrantes a través de la Fundación de Vázquez Mota, y no por la vía, pues que es la vía institucional, a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Entonces, faltan muchas cosas por aclararse, no solamente los recursos que llegaron a migrantes y los recursos que utilizaron dos fundaciones en Estados Unidos, en una de las cuales el propio Jerónimo Gutiérrez era miembro de la mesa directiva. No, pues ya. La cereza del pastel, mi querido Álvaro Delgado. Nosotros vamos a mantenernos al pendiente de este tema, que todavía da para mucho, sobre todo si se confirma que Josefina Vázquez Mota es la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, porque hay muchas preguntas que aún no se han respondido, muchas cosas que aún no se han aclarado. Yo, como siempre, te agradezco que compartas la información con la audiencia de Sin Censura, y a la distancia, aquí estamos, a tus órdenes.